Imagina esto, has reservado un viaje soñado, un fin de semana para desconectar. Buscas en la aplicación de Airbnb, deslizas entre fotos de casas acogedoras, habitaciones impecables y comentarios de huéspedes que aseguran haber disfrutado de una experiencia inolvidable. Eliges una de ellas. Las fotos muestran un lugar cálido, con una cama cómoda, un salón bien iluminado y un jardín que parece sacado de una postal. El precio es atractivo, la ubicación perfecta. Haces la reserva y no le das más vueltas. El día llega. Tomas tus maletas y llegas al destino. El anfitrión te deja las llaves en una caja con código, como hacen miles de propietarios en todo el mundo. No hay nadie esperándote, pero eso no te sorprende. Entras a la casa, y todo parece normal, al menos al principio. Lo que no sabes es que esa noche será distinta. Algo en esa casa no encaja. Al cruzar la puerta, sientes un escalofrío que no puedes explicar. No hace frío, pero el aire es pesado. Una lámpara parpadea unos segundos y luego se estabiliza. Piensas, debe ser la electricidad, nada grave. Caminas por el pasillo y notas un olor extraño, como humedad mezclada con algo más difícil de describir. No le das importancia. Guardas tus cosas, te duchas, cenas algo rápido y te metes en la cama. A medianoche, escuchas un ruido. Pasos. Pasos lentos, en el pasillo de arriba. Pero tú estás solo. Te quedas quieto, conteniendo la respiración, tratando de convencerte de que quizá es la casa crujiendo. Sin embargo, los pasos continúan, hasta detenerse justo frente a tu habitación. El pomo de la puerta se mueve. Muy despacio. Te incorporas, el corazón late tan fuerte que parece que va a salirte del pecho. Pero no hay nadie. La puerta no se abre. Al día siguiente, al revisar el espejo del baño, encuentras marcas de manos pequeñas dibujadas en el vaho, y juras que la noche anterior lo habías dejado limpio. Esto que acabo de describirte no es un guión de cine. Es un relato real, contado por un huésped que reservó un Airbnb en Texas. No es el único. Hay decenas, quizá cientos de testimonios ocultos en reseñas, foros y vídeos de internet, donde huéspedes aseguran haber vivido experiencias que desafían la lógica en casas y apartamentos de Airbnb alrededor del mundo. Y eso nos lleva a la pregunta más inquietante. ¿Qué ocurre cuando un lugar aparentemente normal guarda un pasado oscuro? ¿Y qué pasa cuando ese pasado no quiere quedarse enterrado? En este vídeo vamos a adentrarnos en el lado oculto de Airbnb. Vamos a repasar historias reales, testimonios de personas comunes como tú y como yo, que entraron a una casa esperando descansar, y salieron con pesadillas que todavía los persiguen. Hablaremos de puertas que se abren solas, de voces sin cuerpo, de risas de niños en medio de la madrugada, de objetos que aparecen donde no deberían estar, y de secretos que jamás fueron contados por los anfitriones. Historias que muestran que, aunque Airbnb es sinónimo de viajes, descanso y comodidad, también puede esconder algo mucho más perturbador. No estamos hablando de rumores sin base. Muchos de estos relatos quedaron grabados en reseñas públicas que cualquiera puede leer. Otros se hicieron virales en TikTok o en foros, donde la gente buscaba respuestas a lo inexplicable que vivieron. Y algunos más, se transmiten de boca en boca, como advertencias: no duermas allí, esa casa tiene un pasado que no quieres conocer. En este recorrido vamos a viajar por distintas partes del mundo, desde Estados Unidos hasta Canadá, pasando por Europa y América Latina. Cada historia tiene un punto en común: huéspedes que llegaron confiados a pasar una noche, y terminaron enfrentándose a algo que va más allá de lo humano. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar no es ficción, no es una película inventada para asustarte. Son historias contadas por personas de carne y hueso, que solo querían descansar y terminaron viviendo la peor noche de sus vidas. Airbnb nació como una idea brillante: abrir la puerta de millones de casas alrededor del mundo y transformarlas en alojamientos temporales. Desde su creación, la plataforma ha conectado a viajeros con anfitriones en más de 190 países, prometiendo una experiencia única, cercana y mucho más auténtica que la de un hotel tradicional. Un salón cálido, una cocina lista para usarse, una cama que parece esperarte después de un largo viaje. La premisa es sencilla: entras como huésped y, por unos días, te sientes como en casa. Pero aquí surge una pregunta inquietante: ¿qué pasa cuando esa casa tiene un pasado que no conoces? Airbnb no cuenta la historia de las paredes en las que vas a dormir, ni revela qué ocurrió en esas habitaciones antes de que existiera la aplicación. No te dice si allí hubo una tragedia, un crimen,
o si generaciones enteras vivieron momentos de dolor y desesperación que dejaron una huella imposible de borrar. Porque más allá de las fotos bonitas y las reseñas positivas, hay casas que esconden cicatrices invisibles. Y en muchos casos, esas cicatrices no permanecen calladas. No estamos hablando de simples supersticiones. Hay huéspedes que han escrito reseñas llenas de advertencias veladas, como si quisieran avisar al siguiente visitante de lo que podrían encontrar. Mensajes que, a primera vista, parecen exagerados, pero que cobran otro sentido cuando los lees uno tras otro. Uno de esos casos ocurrió en Texas, Estados Unidos. El Airbnb de los Pasos Invisibles, Texas. En las fotos parecía perfecto, una casa de 2 plantas, con una decoración moderna, un jardín cuidado y un precio competitivo. El anfitrión tenía buenas calificaciones y, aparentemente, nada parecía sospechoso. Los primeros huéspedes que llegaron contaron que, al principio, todo estaba bien. Hasta que llegó la noche. El sonido comenzó poco después de medianoche. Pasos. Lentos, pesados, recorriendo el pasillo del piso superior. Al principio pensaron que era el vecino de al lado, hasta que recordaron algo perturbador: esa casa no tenía vecinos cercanos. Era una propiedad aislada. La segunda noche, los pasos volvieron, pero esta vez se detuvieron justo frente a la habitación donde dormían. El pomo de la puerta giró ligeramente, como si alguien intentara abrir, pero sin llegar a hacerlo. El momento más escalofriante llegó una mañana, cuando el huésped principal salió de la ducha y encontró el espejo del baño empañado. Sobre el vaho, había marcas de manos pequeñas, como si un niño hubiera estado jugando con el cristal. Él juró que había dejado el espejo limpio, y en la casa no había niños. La reseña que dejaron en Airbnb todavía circula en foros. La casa es preciosa, pero no pudimos dormir bien. Hay algo extraño en ella, como si no estuviera solo. Ojalá hubiera sabido lo que pasaba antes de reservar. Con el tiempo, algunos curiosos investigaron el pasado de la propiedad. Descubrieron que años atrás, una familia había vivido allí y que la tragedia golpeó fuerte, un incendio en el que falleció una niña pequeña. Desde entonces, la casa había cambiado de dueños varias veces, hasta que finalmente apareció en Airbnb. Los pasos en el pasillo. Las manos en el espejo. Todo parecía encajar en un patrón que iba más allá de simples ruidos. Este es solo uno de los muchos relatos que rodean a Airbnb. Porque lo que la plataforma no te muestra en sus fotos, lo que no aparece en las descripciones de los anfitriones, es el peso invisible de la historia de cada casa. Y hay historias que no quieren quedarse en silencio. Y al final, la pregunta será inevitable. ¿Te atreverías a reservar un Airbnb sin saber su historia? El Airbnb de Nueva Orleans, la casa del sótano prohibido. Nueva Orleans siempre ha sido una ciudad envuelta en misterio. Sus calles estrechas, su historia marcada por la esclavitud, el vudú y los huracanes, han convertido a la ciudad en uno de los lugares más paranormales de todo Estados Unidos. No es casualidad que muchos turistas lleguen allí buscando no solo música de jazz y comida criolla, sino también el escalofrío de recorrer cementerios antiguos y casas embrujadas. Entre las propiedades disponibles en Airbnb, una en particular comenzó a llamar la atención. A simple vista, era una casa más del barrio francés, colorida, con un porche de madera y ventanas amplias. Las fotos la mostraban acogedora, con muebles antiguos y una decoración con cierto aire nostálgico. Pero lo que no aparecía en el anuncio era lo que los huéspedes vivieron dentro. Una pareja joven la reservó para pasar un fin de semana romántico. Desde la primera noche notaron algo extraño: los cajones de la cómoda se abrían solos, como si alguien invisible los empujara. Al principio pensaron que era un defecto de la madera, algo común en casas antiguas. Pero la explicación comenzó a desmoronarse cuando escucharon risas infantiles en plena madrugada. Las risas parecían venir del pasillo, justo frente a su habitación. Era una risa clara, aguda, como la de un niño pequeño jugando. Pero en la casa no había nadie más. La segunda noche, el anfitrión los sorprendió con un comentario inquietante cuando fueron a preguntarle por algunos detalles de la casa. Ah, y un consejo: si escuchan algo raro por la noche, no bajen al sótano. El comentario los dejó helados. No lo decía en tono de broma. Su expresión era seria, casi como si fuera una advertencia real. La pareja no pudo evitar sentir curiosidad. Durante el día, intentaron abrir la puerta del sótano, pero estaba cerrada con llave. La cerradura era vieja, oxidada, como si llevara años sin usarse. Sin embargo, cada noche,
los ruidos parecían venir de abajo. Golpes, murmullos y, en ocasiones, un arrastre como de muebles pesados. En su reseña, escribieron algo que después se viralizó en foros de internet. Es un lugar hermoso, con mucha historia. Pero hay algo extraño en el sótano. No nos sentimos seguros. No volveríamos. Algunos curiosos comenzaron a investigar. Descubrieron que la casa había sido utilizada en los años 70 como lugar de rituales clandestinos. Nueva Orleans tiene una larga relación con el vudú y con prácticas ocultistas, y al parecer, aquel sótano fue testigo de más de una ceremonia prohibida. Otros huéspedes, en comentarios más breves, mencionaron energías extrañas y noches inquietantes. Nadie parecía atreverse a describir con detalle lo que había pasado, pero todos coincidían en algo: la casa tenía una atmósfera que no se podía ignorar. Imagina escuchar a tu pareja respirar a tu lado en la cama, y al mismo tiempo oír claramente pasos bajando las escaleras hacia el sótano. Imagina estar desayunando y notar que un cajón se abre lentamente frente a ti, sin que nadie lo toque. Para algunos, son simples coincidencias. Para otros, son señales claras de que aquella casa guarda algo que no debería ser perturbado. Este es el peligro de Airbnb: nunca sabes qué historia estás alquilando junto con esas cuatro paredes. En Nueva Orleans, donde lo oculto y lo espiritual conviven con lo cotidiano, este caso es solo uno de muchos. El Airbnb canadiense de la ventana maldita. Canadá es conocido por sus paisajes tranquilos, lagos inmensos y casas de madera rodeadas de bosques. Muchas de esas casas terminan en Airbnb, convertidas en refugios ideales para turistas que buscan desconectar de la ciudad. Pero entre esas cabañas acogedoras, existe una con una peculiaridad que ha inquietado a todos los que se han alojado en ella: una ventana que nunca se queda cerrada. Las fotos del anuncio la mostraban como un lugar encantador. Una cabaña de 2 pisos, con chimenea, una cocina rústica y habitaciones que parecían sacadas de un cuento. Sin embargo, en la sección de reseñas empezaron a repetirse comentarios inquietantes. La casa es preciosa, pero esa ventana. Cerramos la ventana varias veces y siempre amanecía abierta. Dormí en la habitación del segundo piso y juraría que alguien me observaba desde fuera, aunque estábamos en medio del bosque. La ventana en cuestión estaba en el piso superior, justo en la habitación principal. Todos los huéspedes contaban lo mismo: la cerraban, aseguraban el pestillo, y a la mañana siguiente la encontraban abierta. Algunos incluso llegaron a grabar vídeos para demostrarlo. Una huésped relató que, en mitad de la noche, despertó con la sensación de que alguien estaba en la habitación. Cuando abrió los ojos, vio la ventana entreabierta y las cortinas agitándose, aunque no había viento. Sintió que la observaban. Esa misma madrugada decidió dormir en el sofá del salón, incapaz de volver a subir. Lo más perturbador llegó cuando un grupo de viajeros decidió investigar el pasado de la propiedad. Descubrieron que décadas atrás, una mujer había vivido en esa cabaña y que había perdido la vida en circunstancias trágicas. Se arrojó desde esa misma ventana. Los locales decían que, desde entonces, esa ventana jamás quiso cerrarse. Otros huéspedes añadieron que no era solo la ventana: en esa habitación siempre se sentía un frío intenso, incluso en verano, cuando el resto de la casa estaba cálido. Algunos aseguraron haber escuchado suaves golpes en el cristal durante la noche, como si alguien llamara desde fuera. Imagina estar tumbado en la cama, con la ventana cerrada, y escuchar el sonido del pestillo cediendo lentamente. Imagina abrir los ojos y ver cómo el marco se desplaza solo, dejando entrar el aire helado de la madrugada. Y peor aún, sentir que no estás solo. La reseña más escalofriante de todas decía lo siguiente: la casa es encantadora, pero esa habitación debería estar clausurada. Nadie debería dormir allí. Es imposible descansar cuando sientes que algo, o alguien, te observa toda la noche. Con el tiempo, la cabaña fue cambiando de manos, pero las historias se repetían. Hoy sigue apareciendo en Airbnb, pero con una advertencia oculta entre líneas: los huéspedes recomiendan evitar la habitación del segundo piso. No importa cuántas veces se intente explicar con lógica: una cerradura defectuosa, el cambio de temperatura, la presión del aire. Lo que todos los que se alojaron allí coinciden en decir es que esa ventana no quiere permanecer cerrada. Y quizá, detrás de ese simple marco de madera, se esconde una verdad mucho más oscura: la idea de que algunas puertas, y algunas ventanas, nunca deberían abrirse. El Airbnb con cámaras ocultas y sucesos extraños.
Uno de los mayores temores de quienes reservan un Airbnb no es solo encontrar una casa incómoda o un anfitrión poco hospitalario. El verdadero terror está en descubrir que alguien te está observando. En los últimos años, han surgido múltiples noticias sobre huéspedes que encontraron cámaras ocultas en alojamientos de Airbnb. Cámaras diminutas, escondidas en relojes digitales, detectores de humo, cargadores de teléfono e incluso en tornillos falsos. Airbnb prohíbe terminantemente este tipo de prácticas, pero eso no ha evitado que se den casos. Una de las historias más inquietantes provino de un huésped en Florida. Al llegar, la casa parecía perfecta, moderna, bien equipada y con todo lo necesario para pasar un fin de semana de descanso. Pero la primera noche, al preparar la cama, notó algo raro en el detector de humo del dormitorio. Parecía demasiado nuevo, demasiado moderno en comparación con el resto de la casa. Movido por la curiosidad, lo revisó de cerca y encontró un lente diminuto. Una cámara oculta. El shock fue inmediato. Informó a la policía y a la plataforma, pero lo que más lo inquietó fue que, al revisar su ordenador portátil, notó que algunos archivos habían sido modificados recientemente. Como si alguien hubiera accedido de manera remota. La historia no termina ahí. En foros de internet, varios huéspedes que se alojaron en esa misma casa aseguraron haber experimentado fenómenos extraños, pasos en el pasillo, voces apagadas, luces que se encendían solas. Uno de ellos relató que despertó en la madrugada y vio la silueta de una mujer parada junto a la cama. Encendió la luz, pero no había nadie. Lo perturbador es que, al investigar el pasado de la casa, descubrieron que antes había pertenecido a una familia que la abandonó tras la muerte repentina de una joven. Nadie quiso dar detalles de lo ocurrido, pero desde entonces la propiedad cambió de dueños varias veces. ¿Eran simples coincidencias? ¿O acaso alguien estaba utilizando las cámaras no solo para espiar, sino para algo mucho más oscuro? Los huéspedes dejaron reseñas inquietantes, aunque muchas fueron borradas con el tiempo. Una de ellas decía: "No sé qué es peor, si sentir que alguien te está grabando o sentir que alguien que ya no está, sigue presente en la casa". Este caso se volvió viral porque une dos miedos profundos: la invasión de la intimidad en la era digital y la sensación de que no estás solo, incluso cuando deberías estarlo. Imagina apagar la luz, creer que estás seguro en tu habitación, y descubrir después que no solo había ojos humanos observándote a través de una cámara, sino quizá también algo que escapa a cualquier explicación lógica. Airbnb retiró la propiedad de la plataforma, pero no es el único caso. En distintos países han surgido relatos similares. Huéspedes que encuentran dispositivos de grabación, junto con eso, experimentan sucesos extraños que no tienen explicación. Como si esas casas cargaran no solo con secretos tecnológicos, sino con secretos más antiguos, invisibles y perturbadores. Experiencias virales en TikTok y redes sociales. En los últimos años, el fenómeno paranormal encontró un nuevo escenario: las redes sociales. Plataformas como TikTok, Instagram o Reddit se han convertido en vitrinas donde miles de personas comparten experiencias que antes se quedaban en relatos privados o en foros oscuros. Y, como era de esperarse, Airbnb también entró en este terreno. Lo inquietante no es solo lo que la gente cuenta, sino lo que muestran en vídeo. Un caso que se viralizó en TikTok mostraba a un usuario grabando la habitación de un Airbnb en plena madrugada. En el clip, se escuchaban claros pasos sobre el techo, a pesar de que la propiedad era de un solo piso. El huésped intentó comprobar si había alguien más en la casa, pero las puertas estaban cerradas y la única llave la tenía él. El vídeo acumuló millones de reproducciones, con comentarios divididos entre quienes aseguraban que se trataba de un montaje y quienes reconocían haber vivido algo parecido. Otro vídeo popular mostraba un Airbnb en el que una huésped grabó cómo la puerta del baño se abría sola varias veces en menos de un minuto. La mujer, aterrada, repetía en voz baja: "No puede ser, estoy sola, no puede ser". Los comentarios explotaron, con teorías de todo tipo, desde corrientes de aire hasta presencias invisibles que se manifestaban de manera directa. Más perturbador aún fue el caso de un usuario que descubrió lo que parecía ser una figura oscura reflejada en un espejo mientras grababa un tour rápido del lugar. En la grabación, se ve claramente cómo, al girar la cámara, aparece una silueta en el fondo de la habitación, pero cuando vuelve a girar, la figura desaparece. Estos vídeos no solo generaron millones de visitas, sino que también dispararon debates. ¿Qué tan seguras son las casas de Airbnb? ¿Y qué secretos ocultan algunas de esas propiedades que se alquilan una y otra vez? En Reddit,
Varios usuarios comenzaron a compartir reseñas borradas o editadas de propiedades en las que decían haber sentido energías pesadas, haber escuchado voces y, en casos extremos, haber abandonado el lugar en plena noche. Lo curioso es que, al comparar testimonios de distintas personas, los patrones se repetían. Ruidos de pasos cuando no había nadie. Objetos moviéndose del lugar. Puertas que se abrían solas. Sueños intensos y pesadillas que varios huéspedes describieron como idénticas. Historias que quizá antes habrían sido descartadas como simples invenciones, pero que al viralizarse en masa adquieren una fuerza distinta. Porque cuando miles de personas en todo el mundo aseguran haber vivido experiencias similares, la duda inevitable surge: ¿realmente son casualidades? Lo impactante de estas experiencias virales es que mezclan lo íntimo con lo global. Airbnb nació para hacerte sentir en casa, pero ahora son esas mismas casas las que, a través de un simple vídeo, muestran su lado más oscuro a millones de personas en cuestión de horas. La pregunta ya no es solo si tú vivirías algo así, sino si estarías dispuesto a creerlo cuando lo ves con tus propios ojos en la pantalla de tu móvil. Casas de Airbnb con un pasado criminal. Cuando reservamos un Airbnb, solemos fijarnos en las fotos, en la ubicación, en el precio, sobre todo, en las reseñas. Lo que no solemos preguntar es qué pasó en esa casa antes de que se convirtiera en alojamiento turístico. Porque detrás de algunas propiedades, se esconden historias mucho más oscuras de lo que cualquiera podría imaginar. Una de las más inquietantes se conoció en California. Un grupo de amigos reservó una casa para pasar el fin de semana. Era amplia, moderna, con piscina y un jardín enorme. Todo parecía perfecto. Pero desde la primera noche, notaron un ambiente extraño. Las luces parpadeaban, escuchaban golpes en las paredes y, lo más perturbador, sentían constantemente la sensación de ser observados. Al revisar la propiedad en internet, descubrieron algo escalofriante: esa casa había sido escenario de un doble homicidio apenas unos años antes. Una pareja fue asesinada allí en circunstancias nunca aclaradas del todo, y la vivienda estuvo vacía durante un largo tiempo hasta que apareció en Airbnb. Los huéspedes abandonaron la casa antes de que terminara la reserva. En su reseña escribieron: «La casa es hermosa, pero imposible dormir aquí. Nunca nos habíamos sentido tan incómodos en un lugar. Es como si algo siguiera presente, como si las paredes aún recordaran lo que ocurrió». Otro caso sucedió en Australia. Una mujer alquiló una habitación en una casa compartida a través de Airbnb. Todo parecía normal, hasta que una noche desapareció misteriosamente. Días después, su cuerpo fue encontrado enterrado en el jardín de la misma propiedad. El anfitrión fue arrestado y acusado del crimen. Este caso sacudió a la plataforma y puso en evidencia algo que muchos prefieren no pensar: cuando entras en la casa de un extraño, realmente no sabes quién está al otro lado. También en México, un Airbnb en Ciudad de México se volvió noticia tras descubrirse que había sido utilizado años antes como casa de seguridad de un cartel. Los vecinos relataban que todavía escuchaban ruidos extraños por las noches, como golpes y murmullos, incluso cuando la casa estaba vacía. Los huéspedes que se alojaron allí decían que sentían una energía pesada y que no podían descansar. Estas historias nos recuerdan algo inquietante: las casas no son solo paredes y techos. Son recipientes de memoria. Cuando ocurre una tragedia, una muerte violenta o un crimen sin resolver, la energía de ese lugar cambia para siempre. Imagina dormir en una cama donde alguien perdió la vida, caminar por un pasillo que fue escenario de terror, o sentarte en una sala que fue testigo de gritos desesperados. Aunque la pintura sea nueva, aunque los muebles sean modernos, hay huellas que no desaparecen. Y lo más perturbador es que muchos de estos lugares siguen en Airbnb. Casas con pasados criminales que se anuncian como espacios acogedores, sin que los huéspedes tengan idea de lo que ocurrió allí. Quizá, la próxima vez que reserves un Airbnb, deberías preguntarte: mano blanca indicando hacia la derecha, ¿qué historia guardan esas paredes? ¿Qué ocurrió en esa cama antes de que tú durmieras en ella? Porque no todas las casas quieren ser olvidadas. Y algunas, nunca lo permiten. Huéspedes que huyeron en plena noche. Hay algo que aterra más que escuchar un ruido extraño o tener una pesadilla: sentir que la única salida es abandonar el lugar inmediatamente, sin importar la hora ni el cansancio. Y eso es exactamente lo que varios huéspedes relataron después de reservar ciertos Airbnb. El caso de Carolina del Norte. Un matrimonio viajó a Carolina del Norte para pasar un fin de semana tranquilo en una cabaña de madera. Al llegar, todo parecía idílico: un entorno rodeado de bosque,
chimenea encendida y una decoración rústica encantadora. Pero al caer la noche, la atmósfera cambió. Mientras cenaban, escucharon claramente el sonido de pasos en el piso superior. Se miraron confundidos, la casa no tenía un segundo piso, era de una sola planta. La mujer insistió en que tal vez eran animales sobre el techo, pero el hombre juraba que eran pisadas humanas, como si alguien caminara sobre una madera crujiente. Decidieron ignorarlo y fueron a dormir. A mitad de la madrugada, la mujer despertó gritando. A su lado, vio la silueta oscura de alguien parado frente a la cama. El marido encendió la lámpara y no había nadie. No lo pensaron dos veces, tomaron sus pertenencias y salieron de la casa a las 3 de la mañana. Condujeron hasta el hotel más cercano y jamás regresaron por las llaves que habían olvidado. En la reseña que dejaron escribieron: la cabaña es preciosa, pero hay algo en ella que no se puede explicar. No podíamos quedarnos ni un minuto más. No lo recomendamos a nadie. El apartamento en Berlín. Un grupo de amigos reservó un pequeño apartamento en Berlín para pasar unos días de vacaciones. Desde la primera noche, uno de ellos afirmó escuchar voces en la cocina, aunque todos estaban en la sala jugando a las cartas. Al ir a revisar, encontraron las sillas movidas, como si alguien se hubiera sentado allí recientemente. La tensión fue en aumento cuando, al día siguiente, hallaron la televisión encendida a todo volumen en plena madrugada. Nadie se había levantado para encenderla. La gota que colmó el vaso llegó en la tercera noche. Uno de los amigos se despertó con arañazos en el brazo, como si alguien lo hubiera marcado mientras dormía. Decidieron empacar sus cosas y abandonar el lugar en medio de la oscuridad, sin siquiera esperar al amanecer. La casa en Argentina. En Córdoba, Argentina, una pareja de mochileros contó que reservaron un Airbnb por una semana. La primera noche fue normal, pero en la segunda ambos tuvieron la misma pesadilla. Una mujer vestida de negro los observaba desde la puerta de la habitación. Lo extraño fue que ambos recordaban exactamente la misma descripción, el mismo vestido, la misma mirada fija, la misma sonrisa escalofriante. Al tercer día, mientras desayunaban, escucharon un grito femenino proveniente del baño. Salieron corriendo de la casa, dejando todas sus cosas atrás. Más tarde, regresaron con un amigo local solo para recuperar las mochilas, pero juraron que nunca más dormirían allí. Estos relatos, aunque diferentes, comparten un mismo patrón: el miedo extremo que lleva a las personas a abandonar un lugar sin importar el dinero perdido, el cansancio o el riesgo de salir en plena madrugada. Porque cuando una casa te expulsa de esa manera, no hay lógica que pueda convencerte de quedarte. ¿Qué harías si en mitad de la noche sintieras que alguien te observa, aunque sepas que estás solo? ¿Tendrías el valor de quedarte hasta la mañana, o huirías como ellos, sin mirar atrás? Análisis y teorías. ¿Qué ocurre en estos Airbnb? Después de recorrer estas historias, una pregunta queda flotando en el aire. ¿Qué es lo que realmente ocurre en estas casas de Airbnb? Hay quienes aseguran que todo se trata de simples casualidades: ruidos de cañerías, cambios de temperatura, cerraduras defectuosas, electricidad antigua. Explicaciones lógicas que tranquilizan a muchos, pero que nunca convencen del todo a quienes vivieron la experiencia en carne propia. Otros, en cambio, creen firmemente que lo que ocurre en estas casas va mucho más allá de lo racional. Dicen que las tragedias dejan huellas, que las paredes absorben el dolor, la violencia y el sufrimiento, y que esas memorias se manifiestan en forma de presencias. Espíritus atrapados, energías que no se disipan, ecos de lo que ocurrió en el pasado. Hay también quienes creen en una explicación psicológica. Al estar en un lugar desconocido, nuestro cerebro se vuelve más sensible, más propenso a imaginar o exagerar sonidos y sensaciones. La mente, en estado de alerta, puede crear monstruos invisibles que parecen tan reales como lo tangible. Pero incluso con estas teorías, algo sigue siendo inquietante: los patrones se repiten. Diferentes personas, en diferentes países, describen fenómenos muy similares. Y eso abre la puerta a otra pregunta. ¿Y si, en realidad, hay algo que no entendemos del todo? Airbnb se ha convertido en un símbolo de viajes y comodidad. Pero lo que este recorrido nos muestra es que, a veces, no solo alquilas un espacio físico, sino también su historia, sus secretos y, quizá, las presencias que aún no habitan. Imagina reservar una casa para descansar, y descubrir que esa noche será una de las más aterradoras de tu vida. Imagina que, al abrir una puerta, no solo te topas con un salón o un dormitorio, sino con algo que no pertenece a este mundo. Estas historias son un recordatorio de que el misterio puede esconderse en cualquier lugar,
incluso en los sitios más cotidianos. Y que, aunque intentemos darle explicaciones, hay experiencias que nunca podremos borrar de nuestra memoria. Si has llegado hasta aquí es porque, al igual que yo, te fascinan estas historias de misterio, terror y lo paranormal. Y créeme, lo que has visto hoy es solo el comienzo. Suscríbete ahora mismo a Génesis Oculta, activa la campanita y acompáñame en este viaje por los secretos más oscuros del mundo. Deja tu like si alguna vez te atreverías a pasar una noche en uno de estos Airbnb, o si, después de este vídeo, jamás lo harías. Y no olvides compartir este vídeo con tus amigos, porque te aseguro que más de uno pensará dos veces antes de reservar su próximo alojamiento.